Las palabras de Jesús, por tanto, manteneos despiertos porque que no sabéis ni el día ni la hora. Palabras que cierran la parábola de las 10 muchachas, las 10 jóvenes que fueron a recibir al novio. No hay que entenderlas en forma de amenaza. Jesús no está amenazando a sus discípulos y los llena de inquietud porque no saben ni ese día ni esa hora cuándo va a llegar, sino todo lo contrario. Estar despiertos significa mantener una lucidez mental notable, ser personas que actúan de consecuencia con aquello que creen. No basta solamente profesar la fe en Jesús, sino hay que tener también una actitud, un comportamiento que esté en sintonía perfecta con esa fe. Por eso, esta invitación que hace Jesús a estar despiertos, claro, no hay que tomarla al pie de la letra en el sentido de estar siempre en vela, sino que la persona actúe, el creyente, actúe siempre de manera consecuente, que sea fiel, que sea coherente con aquello que dice de creer, con la fe que profesa. Y este es el contenido de la parábola de las 10 muchachas que van a recibir al novio, al esposo. Es una parábola difícil porque presenta elementos un poco incongruentes, no sigue las costumbres de la época porque normalmente era la esposa la que se llevaba a la casa del esposo, y sobre todo esta actitud extraña de las 5 jóvenes o 5 muchachas que eran sensatas, que cuando se oye finalmente la voz que el novio está llegando y se despiertan las 10, pues no dan su aceite, visto que sus antorchas o sus candiles se habían apagado, no prestan el aceite a las otras 5 que se habían quedado pues sin esa energía, sin ese elemento importante para encender sus candiles, sus antorchas. Son elementos incongruentes, pero que Mateo los pone a conciencia para que los lectores puedan captar mejor el significado de este episodio. Jesús está hablando de la etapa final del reino de Dios. Dice, entonces se parecerá el reino de Dios a 10 muchachas que cogieron sus candiles y salieron a recibir al novio. Jesús habla al futuro, habla de una etapa final, se parecerá el reino de Dios a algo muy positivo, no algo que puede meter miedo o que puede causar inquietud, sino Jesús lo compara pues a un cortejo nupcial, a 10 jóvenes que van a recibir al novio para entrar en el banquete, para que la boda se celebre a lo grande, con toda su alegría, con todo pues lo que conllevaba una fiesta de bodas. La etapa final del reino se compara a algo positivo entonces. Y Jesús lo que quiere es que para llegar a esta etapa final su comunidad se encuentre siempre preparada, que los componentes de esta comunidad pues estén siempre atentos, que no se dejen llevar por las apariencias, que no se duerman en el sentido de no tener siempre una mente despierta, una mente capaz de saber pronunciarse sobre las cosas, de saber dar una lectura pues inteligente sobre los hechos, sobre los acontecimientos históricos, es decir, saber pronunciarse como discípulo de Jesús en medio de la historia. Eso es lo que pide el Señor con esta parábola. El estar en vela entonces no significa el no dormir, sino tener siempre una mente despierta. La mente tiene que estar despierta en el sentido de que la persona, el creyente, sabe siempre actuar de manera consecuente a lo que es la buena noticia de Jesús. Es decir, son personas fieles, personas leales a este mensaje. Y el evangelista lo presenta pues con una imagen al femenino, con estas jóvenes, 5 son sensatas y 5 son necias. Estas imágenes de la persona sensata o de la persona necia, el evangelista Mateo ya la presentó cuando se concluía la enseñanza de las bienaventuranzas, entonces ese primer gran discurso de Jesús. Allí se hablaba del hombre sensato y del hombre necio. El hombre sensato es aquel que escuchando la palabra pues la pone en práctica, y Jesús comparaba esta sensatez a construir una casa sobre la roca. En cambio, la necedad es la característica de aquellos que escuchan la palabra pero no la practican, no saben actuar de consecuencia, y Jesús comparaba a estos necios pues a una persona que construye su casa sobre la arena. Claro, no tiene ninguna fundación, no tiene ninguna base, y cualquier obstáculo, cualquier peligro pues puede arrumbar con todo aquello, puede destruir
lo que se ha intentado construir, realzar, levantar. La parábola entonces es una llamada de atención a la comunidad, de que mantengan siempre esta actitud coherente. Y esto explica entonces que cuando el esposo llega, pues las 10 muchachas que se habían dormido todas, pues despertándose, las que habían llevado consigo aceite, pues puedan encender sus candiles o sus antorchas. En cambio, aquellas que se habían olvidado, no habían pensado que había también que procurarse una reserva de aceite, pues se encuentran sin esta posibilidad de encender las antorchas, los candiles y poder preparar el cortejo para alumbrar el camino, para hacer que el esposo, el novio, pues pueda llegar a la casa pues con toda la fiesta que se merece. Y el hecho de que las sensatas no presten el aceite a las necias, sino que le aconsejen que vayan a comprarlo, vayan a la tienda a comprarlo, hay que entenderlo de una manera, digamos, bastante atenta. No quiere decir que no sean personas solidarias o que ellas se quieren quedar con lo que le pertenece. Mateo está diciendo el aceite, que es algo precioso, algo muy importante en aquella cultura. En este sentido no se puede prestar, porque el aceite representa las obras, el compromiso que cada persona pues manifiesta con su vida desde el momento que vive con fidelidad a la palabra de Jesús. Está claro que nadie puede prestar sus obras a otra persona, nadie se puede sustituir con otro para hacer lo que cada uno pues tiene que hacer como discípulo de Jesús. Entonces, el aceite no se puede prestar porque ese es el perdón, es el amor, es la generosidad, es todo lo que la persona ha sabido demostrar a favor del reino. Por eso, cuando van a buscar el aceite, en ese momento llega el esposo, las que estaban preparadas entran y las que se habían ido, cuando vuelven, pues encuentran la puerta cerrada. Es toda una imagen simbólica con la cual el evangelista llama la atención de que no hay que perder nunca esta posición atenta, esta fidelidad al mensaje de Jesús, manifestando siempre obras que sean en total sintonía con lo que el mensaje contiene. De manera que cuando la historia presente situaciones en las que la comunidad tiene que dar respuesta de su fe, pueda hacerlo de manera con convicción, puede hacerlo de manera seria, de manera productiva, de manera fecunda. En cambio, el que no mantiene estas obras, puede suceder que por un motivo o por el otro, pues se pierda su misma vida, que haya momentos en la historia en la que no sea capaz de manifestar aquello lo que cree, o que llegando el momento en el que tenga que dar pues razón de su vida, no haya nada en sus manos que pueda dar a conocer la calidad de esta vida. Por eso Jesús invita entonces a estar despiertos, a esta actitud de personas que saben actuar de consecuencia. La capacidad de saber actuar de esta manera no depende de unas condiciones intelectuales particulares, sino depende de una convicción profunda de vivir siempre según la palabra de Jesús. Y Jesús recuerda que esta etapa final del reino se parecerá pues a un cortejo nupcial, algo muy bueno, nada que ver con valles de lágrimas o con situaciones de tristeza o de dolor o de angustia, sino algo realmente que entusiasma, que llena de vida, porque el encuentro va a ser el encuentro con el Señor mismo de la vida, para poder disfrutar de una vida que no tendrá nunca fin.